Lo que tenemos en común tú y yo, la Biblia lo llama pecado. Y quiero dejar esto claro por lo siguiente, que yo comparta lo que dice la palabra de Dios no me hace perfecto ni una persona sin mancha. Incluso una característica de un seguidor de Jesucristo es que mientras más se acerca a Dios, a su santidad y al Espíritu Santo, más pecador se siente. Y esto sucede porque mientras más estamos cerca de esa luz que es Dios, esa luz proyecta en nosotros y podemos ver lo que hay en nuestro interior y darnos cuenta lo contaminado que estamos. Ejemplo, lo que le dijo Pedro a Jesucristo cuando presenció su poder: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Doy esta breve introducción porque en el mensaje anterior me tomé la libertad de leer el texto y muchos se sintieron ofendidos y terminaron atacando a tu servidor, el lector. Quiero aclarar, tu problema no es conmigo. Tu problema es con el autor de la Biblia. Yo estoy leyendo un texto. Y uno de los comentarios que recibí, que quiero responderlo de forma pública, es el siguiente. Abro comillas. Ipaniza, tú viviste 3 años con tu esposa antes de casarte. ¿Acaso eso no es pecado? Quiero responder. Indudablemente que sí, claro que es pecado. La Biblia lo llama fornicación. Y como la Biblia me confrontó a mí, y como me di cuenta que el estilo de vida que estaba llevando con mi pareja no era el estilo de vida que Dios manda, no la estaba honrando como se lo merece, no la estaba tratando como ese vaso frágil que hay que darle su puesto maravilloso para cuidarla, para protegerla y para amarla, me arrepentí y me casé. Quiero colocar estos ejemplos no porque yo comparta la Biblia estoy exento a ser pecador. Y esta información que tiene este seguidor la tiene porque yo mismo la di. Y yo la di porque mi interés nunca es esconder mis errores y pecados. Una característica maravillosa que vemos en este libro sobrenatural es que no esconde los pecados de los santos iluminados por Dios. Lo importante es entrar en el arrepentimiento y hacernos cargo. La Biblia deja claro que todos somos pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir, todos los seres humanos que llegan a la cruz de Cristo llegan siendo un ex de algo, un ex fornicador, un ex adúltero, un ex mitómano, etcétera, etcétera, etcétera. Es Cristo el que hace la diferencia y deposita en nosotros el poder para poder ver como pecado lo que quizás antes veíamos como normal. Hechos 1:8. Recibiréis poder. Esa palabra del griego significa dunamis. De ahí viene la dinamita para partir esas rocas que han endurecido nuestro interior. Es el poder de la cruz quien nos invita a transformar y ver anormal lo que antes quizás veíamos normal. Ver la fornicación en la cual estoy cómodo, mi pareja no me pide casarme, como algo que a pesar de que ella no me lo pide, yo veo como pecado y quiero alinearme a Dios. Quiero que te hagas esta pregunta conmigo. ¿Saber que todos somos pecadores nos da el derecho de justificar nuestro pecado?
En ocasiones estamos tan cómodos, tan acostumbrados, tan encariñados con el pecado que somos capaces de generalizarlo, de suavizarlo o disminuirlo. Voy a poner algunos ejemplos para que me puedas entender. Tú le dices a tu hermano: mi pana, lo que estás haciendo es un delito. Y la respuesta que recibes: todo el mundo lo hace. Tú le dices a tu prójimo: puede estar de moda eso, pero eso es pecado. Y la respuesta que recibes: pues si no le hace daño a nadie. Tú le dices a tu hermano en la fe: estás autodestruyéndote y ofendes a Dios con esta actitud. Y muchas veces, de manera sorprendente, recibimos la respuesta: una vez al año no hace daño. Nuevamente, repito la pregunta, anótala si es posible. Saber que todos somos pecadores, incluyéndote a ti y a mí, ¿nos da el derecho de justificar el pecado? Tenemos que preguntarle esa palabra a la Biblia, porque siempre es la Biblia la que tiene que responder. Quiero que vayas conmigo en primer lugar a Mateo 9, versículo del 12 al 13. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Cuál es la primera característica que tiene que tener un individuo para ir al médico? Reconocer que está enfermo, reconocer que hay pecado y que el pecado es la enfermedad espiritual es lo primero que necesitamos para acercarnos al médico por excelencia, Jesucristo. Continuamos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar al justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Subraya: al arrepentimiento. Cristo vino a llamar a los pecadores, pero a llamarlos al arrepentimiento, que implica dejar lo que estamos haciendo mal para volvernos a Él. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te adaptes al molde de las masas, te está diciendo Pablo. No te adaptes al pensamiento del colectivo. Si el colectivo dice es normal, tú no puedes adaptarte. Estás siendo transformado. Eres un salmón que está nadando contra la corriente. Esa es la vida de un creyente. ¿Qué dijo Pedro en primera de Pedro 1, versículo 14 al 16? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes habían deseos que eran movidos por ignorar este libro, pero ahora que lo conoces como un hijo obediente, no te conformes únicamente a la comodidad que quieres experimentar en el presente, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjate que dice toda vuestra manera de vivir. Aquí en Venezuela pasan cosas sumamente interesantes para colocarla de ejemplo. Vemos personas que se dicen que son cristianos, pero son personas enchufadas, que se aprovechan de los derechos de otros, que hurtan a los más necesitados, pero tienen iglesias, apoyan dictaduras. No hablan de las consecuencias de la maldad de los que gobiernan,
pero dicen que son cristianos. Pero aquí dice que en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuántas personas vemos que por un lado son luz y por otro lado son oscuridad? Tienen la necesidad de compartir buenas obras, pero en su vida privada no hay santidad. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La palabra santo quiere decir apartado para Dios. No es bueno. Hay muchos que se hacen llamar buenos o que creen que los buenos somos más. Pero ese no es el significado de la santidad. La santidad tiene que estar impregnada en toda nuestra manera de vivir. Y nosotros somos santos porque el Dios que nos llamó es santo, apartado, diferente. ¿Qué dice Pablo en Efesios 4 del 21 al 22? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, ese sí es un condicionante. Si en realidad escuchaste el Evangelio, si en realidad estás siendo enseñado conforme a la verdad de Jesús, por consecuencia cumples lo siguiente en los versículos. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si tú de verdad crees en Cristo, si tú de verdad estás siendo enseñado en Él, te despojas del viejo hombre, de tu vieja naturaleza que está viciada, con deseos engañosos, porque es fácil caer en el autoengaño. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay muchas personas en la actualidad que quieren despojarse del viejo hombre, pero recortan pedazos del viejo hombre, y al nuevo hombre le quieren pegar esos parches. No es así. Despojaos del viejo hombre, de esas viejas pasiones, de esas viejas naturalezas, de ese viejo engaño y deseo engañoso para estar en el nuevo hombre. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, un nuevo nacimiento, una nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Antes yo seguía las tendencias del mundo, apoyaba lo que las multitudes apoyaban, pero me di cuenta cuando llegó el Espíritu Santo a mi vida que debo despojarme y debo ser santo. Y si el mundo aplaude algo, yo digo lo que la Biblia dice y llamo pecado lo que la Biblia llama pecado, así sea yo el pecador. Porque una particularidad de este libro precioso es que te confronta, te incomoda, penetra tus pensamientos y llega a tu espíritu y tu alma y te muestra lo engañado que puedes estar. Este libro te confronta a ti, te cuestiona a ti, tu sistema de pensamiento, tu cosmovisión, tu capacidad de juicio, y solamente con el Espíritu Santo puedes encontrar los tres ingredientes que Dios depositó en Adán y Eva antes del pecado, pero que por el pecado fueron distorsionados, pero que necesitamos para tener un correcto discernimiento. ¿Cuáles son esos tres elementos, esos tres ingredientes? La justicia, la santidad y la verdad, descritos en Efesios 4:24. Para poder tener una justicia divina, equipados de discernimiento y conocimiento divino, con verdades absolutas, necesitamos
tener una relación con Dios, y lo mismo pasa con la santidad y con la verdad. Repetimos nuevamente la pregunta para que quede taladrando nuestra cabeza y para que nos sirva de meditación. Saber que todos somos pecadores nos da el derecho de justificar nuestro pecado. La respuesta es indudablemente no nos da el derecho. Todo lo contrario, la Biblia nos manda a despojarnos del pecado y a habitar la santidad. Quiere decir, reconozco que a pesar de que ya soy creyente, puedo pecar todos los días, pero no me acostumbro al pecado. El pecado me duele porque reconozco también que cuando peco me afecta mi santidad y por consecuencia afecta mi relación con Dios. No me voy a acostumbrar, no me voy a adaptar a lo que el mundo llama normal, yo llamarlo normal. Tengo que seguir. Tengo que mantenerme firme para poder encontrar esas inescrutables riquezas que están en la palabra escritas para tu propio bienestar. Todo lo que la Biblia recomienda para tu vida es bueno. Todo lo que la Biblia condena como pecado es malo para tu vida. ¿Y quién mejor que nuestro propio Creador para decir eso? El único que ve todos los corazones es Dios. Mi rol, el rol de tu servidor en este momento es levantar este libro, que para mí es el que mueve mi vida, el que contiene verdades absolutas, y decir lo que este libro dice, para advertirte a ti y compartirte a ti, nunca imponerte, las verdades de este libro, buscando de que no te dejes meter gato por liebre. Ahora bien, si lo que yo te comparto y lo que la Biblia dice no te agrada, es tu derecho y eres libre de rechazarlo. No es una imposición, no es una obligación. Lo único que sí quiero dejar claro es: el Evangelio implica dejar, arrepentirse y creer. No podemos habitar el Evangelio y seguir con el viejo hombre viciado. Te voy a dar un ejemplo como botón de muestra para ir finalizando. Mi propia red social. Desde que nosotros, mi esposa y yo, guiados por el Espíritu Santo, decidimos utilizar estas plataformas digitales, esta cuenta de Instagram, para compartir el Evangelio, más de 20,000 personas se han marchado y se seguirán marchando. Pero la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos suceden para bien. Que sigan su camino, porque yo busco de agradarle a Dios y no a los hombres. Yo busco de ser sincero conmigo mismo, y si siento la necesidad y siento que Dios me recomienda que comparta y obedezca la gran comisión, pues eso es lo que debo hacer. Y si eso implica dejar que se vayan y que esa cuenta empiece a bajar, pues amén, que así sea. ¿De qué sirve ganar el mundo y perder la vida eterna? Qué triste ver personas que prostituyen su dignidad, que venden sus convicciones pidiendo únicamente migajas y aceptaciones de otros. Qué deprimente ver personas que son capaces de hacer el papel de un mono bailador únicamente para satisfacer su necesidad y encontrar aceptación en masas. Yo prefiero que se vayan todos y seguir siendo yo, a tener que prostituir mi sistema de pensamiento, tener que censurarme de decir lo que creo que es correcto únicamente para agradarle a todos. Nos mandaron a ser valientes, no complacientes. Como punto final, quiero regalarte esta cita bíblica. No
os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, para sus deseos contra naturas, para decir, no me importa lo que la Biblia dice, yo creo que es así, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, versículo del 7 al 8. Que Dios te bendiga.